Estamos llegando a un lugar como tantos. Los árboles se inclinan, reverenciando en silencio lo que será una historia más. Vamos a estar en presencia de un hombre que tiene su propia versión de la historia y de la suya propia. Hombre de campo que ha plantado sus árboles y que han ido creciendo junto a él, y cada primavera celebran sus cumpleaños regalando frutos, flores y el inefable canto de los pájaros. Nos encontramos con el hombre que nos desgrana de a poco sus vivencias, y cada palabra será un bagaje cargado de penurias y tristezas. Pero la situación de aquel momento y la de ahora es la misma. Hay tres factores que tienen que estar equilibrados: capital, industria y trabajo. Cuando eso se desequilibra, empieza el otro problema. En este momento está otra vez el capital arriba y el trabajo abajo, y la industria sometida a los dos extremos. Guarda. Acá, por ejemplo, está progresando un muchacho que es contador, otro por ahí que no sé qué título, que en qué otra cosa está, tiene el campo como una reserva, como un reaseguro. Pero, sí, no, pero vea, ¿sabe lo que pasa? Así como Esperanza, cuando se colonizó, se loteó en lotes de 33 hectáreas, porque se trabajaba con el arado de Mancera. En Santo Domingo y la criolla acá se loteó de a 100 hectáreas porque ya se trabajaba con arados dobles. Pero hoy, con los elementos de trabajo que hay actualmente, el equipo más humilde es para trabajar 500 hectáreas. Vale decir que de cada 5 chacareros sobramos 4. En este momento hay un nieto de una hermana mía, me habló la hermana el otro día, quiere ver si consigue la doble nacionalidad alemana es ingeniero, está en Córdoba, trabaja ahí, y sin expectativa de porvenir tampoco. Porque en este momento hasta el universitario, digamos médicos, está lleno de kiosqueros y un médico hoy para instalarse tiene que ser hijo de médico o hijo de rico, una de dos. ¿No? Y así. O no irse a Catamarca, a La Rioja o a la Patagonia a vivir en una casilla con 30 grados bajo cero y qué sé yo. El campesino que descubre su sabiduría por haber leído mucho, nos remonta a la historia no oficial de Esperanza y desarrolla todos los avatares que sufrieron los europeos allá en sus tierras y las razones de su partida. Está lo que le llaman la historia de la historia, ¿no? Y que después un Aarón Castellano sea la figura máxima del monumento a la agricultura, cuando los contrató del mismo modo que los negreros estadounidenses contrataban a los negros en África, con la diferencia que por la misma plata traía gente con cultura occidental, con conocimiento de trabajo, y que durante 5 años iban a producir el 33% para él, que después no cuajó, porque ya entonces nuestros políticos eran como ahora. Un buen día de arroz gobernador, denle la escritura a todos estos gringos y chau picho. Usted sabe cómo hicieron el reparto de las vacas, porque cada colono le dieron 7 vacas, ¿no? Muy poquitos tuvieron sus vacas, ¿no? Las trajeron un año antes ya, cuando hizo el contrato por ahí en la vuelta esa, ¿cómo es que se llama ahí? Pujol, no, sí. Pujol. Bueno, ahí rodearon la hacienda, lo tuvieron ahí, listo para cuando vengan los gringos. Como un año lo tuvieron ahí. Y cuando van estos pobres gringos, con una soguita, con un palito, como se maneja una vaca en Europa. Le entregaron a cada uno sus 7 animalitos. Pero no los vieron apenas. No sé. Donde salieron 100 metros del rodeo, levantaron la cola y dispararon al monte. Pero ni las vacas mansas de hoy no se pueden llevar con una soguita al cuello. Ellos ya en Europa la llevaban así. Es raro el que tuvo su vaca.
Otra cosa, mi abuela fue la primera chica, hija de inmigrantes nacida en Esperanza, lo comentábamos hoy, ¿cierto? Claro, eran gente ordenada, venían gente ordenada de allá, ni allá siquiera había registro civil, mucho menos acá, había registro parroquial. Pero como ocurrió hasta en el descubrimiento de América, en la fundación de Esperanza ocurrió lo mismo. Los curas recién vinieron cuando había pollo y estas cosas, ¿no? No había cura. Entonces, ¿dónde va a bautizar la chiquita? Bueno, cuando pudieron, porque una vez por semana iba el carro a Santa Fe a buscar la provista, porque el primer año no tenían chacra, nada, tenían que buscar la provista. Bueno, se van con el carro a Santa Fe, llegan sin duda a las 9, las 10, ya había terminado la última misa, y llegan para bautizar a esta chiquitita. Bueno, padrino el carrero, y hacía falta una madrina. Se sale el cura, contaba mi madre, ¿no? Que contaban. Dice, sale el cura para afuera, ve que pasa una lavandera, una china. Una china, viene a ser una criolla muy próxima al indio todavía. La hizo pasar para adentro, y bueno, una china fue madrina de la primer chica nacida en Esperanza. Pero nadie dice el origen, el porqué, el origen exacto. Ahora, hay tradiciones, qué sé yo, porque vean, Castellanos, el fundador de Esperanza, comerciante, ve un negrero pícaro, era, con los mismos procedimientos con que los negreros compraban esclavos en África, con ese mismo procedimiento, Aarón Castellanos contrató a los colonos alemanes en Europa, porque le pagó a un empresario francés que le reúna esta gringada en el puerto de Dunkerque, ¿no? Mismo es donde murió San Martín, como en Boulogne, ahí se embarcaron casi todos. Sí, en Boulogne, sí. Creo que ahí se embarcaron pero él pagó a un empresario francés para que contrate, para que consiga 200 familias. En ese contrato es que establecía una cláusula de que esos emigrantes no podían ir a Estados Unidos, porque en Estados Unidos existía una esclavitud y Estados Unidos tenía otro tipo de negreros contratistas de colonos europeos. Y contrariamente, alguna vez alguno por ahí se refirió a que los colonos, primeros colonos, eran la hez y la morralla. Desgraciadamente es la verdad. En 1848 hubo tal tremenda crisis en Europa que hasta el año 55 todavía estaban pero idos de hambre. Y esta gente vino disparando. ¿Usted se cree que se va a venir al desierto? No, esto es otra cosa. Existía, ahora ya en Alemania no existía, pero en Francia sí, porque hubo también colonos franceses. Ese maldito derecho de pernada, que por ese mucho, especialmente italianos, vinieron mucho a causa de eso, En Alemania, en la parte esa de los que vinieron colonizadores, había desaparecido porque ahí ya existía la reforma de Lutero, ya hacía 200 años, entonces ya eso estaba más aplacado. Era el derecho que tenía el pudiente, el amo del pueblo, porque en aquel tiempo era el conde, el duque, el que se vio la primera noche acostarse con las mujeres que se casaban, porque era muy guaso, muy rústico el varón. Entonces había una libertad absoluta. No, la media existió hasta 1900 existió. Cuando veíamos, bueno, ustedes no, pero yo sí, pobres viejitas, a veces lloran por la añoranza de su patria, las infamias que han tenido que padecer. Pero vea, le vuelvo a repetir, cuando vino mi viejo, que vio a esa gente, la primera vez que veo paisanos bien vestidos, cuando llegaba una persona bien vestida a la aldea, seguro que era el usurero que venía a quitarle, o un abogado, a quitarle el caballo o la vaca al colono que estaba empeñado. Porque en esa región
Fíjese usted, en esa región de los que vinieron los alemanes, no digamos los suizos, pero los suizos vivían más en la miseria que los alemanes todavía, para el tiempo de la fundación de Esperanza. Por eso esta gente vino pero desesperada, aparte de eso, ya eran 7 años de miseria, del 48 de la crisis grande al 55. Esta gente firmó cualquier cosa, porque durante 5 años tenían que entregarle el 33% de la cosecha acá, pagar el viaje, tenían que... Y si el campo se lo había quitado el gobierno a los indios para dárselo a este atorrante para que haga el loteo. Y esa Esperanza ni siquiera debía estar donde está. Capaz que usted ignora. Esperanza debía estar ahí en Recreo, entre Recreo y Santa Fe. Cuando llega Coso con la Castellano con su gringo, ya bien loteaba allá en donde está Esperanza ahora, para usarlo como cortina contra los indios. Era sacarle 2 veces provecho. Para castellanos era mucho más fácil comprar gringos que sabían trabajar, que no hacía falta enseñarles nada. Por eso los mataban los indios. Pero y el gobierno dice, bueno, para eso los metemos allá para atajar indios. ¿No? Vea, por acá tengo una bigornia acá, que es de mi casa y que era de un fundador. Del lado de abajo de la bigornia hay 3 agujeros, de un costado un agujerito fino. Esos eran unos colonos que vivían bien a la orilla ya de los pies, un poco más allá. Cuando ellos veían una polvadera en la cañada de allá de Kabul, entonces metían una mecha, un poco pólvora, un papelito arriba y ¡bum! Para que sintieran allá los milicos del cantón. Entonces ahí viene que la gente de campo, muchos la tienen por digamos, arisca, o como ustedes me encontraron a mí, pero hemos sufrido, padecido tantas injusticias, y otras que sin ser injusticias no son justas. ¿No? Que va por la misma vía. No, hay cosas. Y después repetimos, nos han empujado al último concepto. Ya estamos, la gente de campo, ya somos los ordinarios, no los malos de la película, pero sí los ordinarios del corral. Relación de esperancinos con Santo Domingo. Bueno, lo que son descendientes de alemanes, en el campo prácticamente todos son ya segunda generación de fundadores de Esperanza. Mi madre, por ejemplo, ya era, claro, hija de la primera chica nacida en Argentina. Nuestro vecino ahí estaba viendo ahí los datos de la familia Spies. Era un hombre de chicos de 13, 14 años cuando se fundó Esperanza. Así que de los fundadores, vea, yo conocí una sola tía de mi madre, que era venida de Alemania, Spies, ¿no? Una señora de Schnell, no es Schnell de allá, porque había 2 Schnell casados con Spies, ¿no? Y bueno, yo era chico de 6, 7 años, mi madre una vez fue a visitarlos, a la tía, y me llevó a mí junto. Él era un viejito con una barba así, y ella una mujer anciana ya, ¿no? Sí, ella nos comentaba todas estas cosas que le digo de la abuela, en fin, esto. Y en cuanto al abuelo Hillman, el marido de esta señora, bueno, ese era un exiliado político. En ese tiempo, en 1866, entre 1850 y 66, hubo las guerras de unificación alemana.